Hace muy poquito Dani nos dejó Manuel Ruiz de Lopera, ¿no? Que creo que ha marcado también tu vida, ¿no? ¿Cómo era tu relación con él? ¿Cómo te llevabas? ¿Qué te decía cuando te veía? Bueno, siempre me ha tratado muy bien, la verdad. Sí que es verdad que también que en los momentos malos era un presidente que peculiar, ¿no? Porque también era muy bético claro, le podía muchas veces. Y como empresa suya era su empresa, evidentemente, pero también le dolía el escudo, ¿no? Y el que las cosas fueran mal, había que tener cuidado con él, ¿eh? La gente lo ve por el lado quizá cómico, ¿no? Que se ríe. Claro, pero en los momentos malos había que escucharlo, sí. Y bueno, y anécdota no, bueno, por ejemplo, cuando firmé mi primer contrato, ¿no? Que bueno, yo en el Betis B nunca he tenido representantes hasta el Betis B, ¿no? Que ya, sí. Bueno, mi padre sobre todo creyó conveniente de que una persona pues estuviera a mi lado, ¿no? Y bueno, y cuando yo debuté en el primer equipo y bueno, hice algún gol, pues me llamó para renovar, ¿no? Ese momento hacía contratos de 8 años y de hecho yo firmé 8 años. Y claro, pero él decía que con el representante no quería hablar, que era conmigo nomás. Digo, bueno, Manuel, que yo tengo mi representante, tiene que venir, ¿no? Sí. Tú te vienes con tu padre. Y yo me fui con mi padre a la calle Jabugo. Sí. No firmamos el contrato porque tenía que estar el representante, ¿no? Claro. Pero ya lo habíamos acordado todo. Y cuando ya vino el representante, ya le dijo que no, que él ya había hablado conmigo y con mi padre, que no le vaya a pedir absolutamente nada más, que era lo que había. Sí, sí. Bueno, la verdad que... O sea, jugaba ese terreno primero en lo personal. Claro. Y luego cuando había que firmar decía... Claro. O sea, sí. Aparte, él sabía del betisismo de mi padre y mío, y también de ligarme 8 años al club de tu vida a nivel profesional, pues... Pero claro, ya después te dice representante que le podíamos haber sacado esto por objetivo, por cosas que en ese momento mi padre y yo pues no entendíamos. Los contratos de hoy en día, ¿no? Claro, porque ya eso, tu época también es un momento que se va evolucionando el contrato, claro, a las primas, ¿no? Al decir, venga, Dani, si marcas 10 goles subes tanto, si marca goles, si en te esta competición tanto, para Europa League o para la Champions, esto y... Claro. Y bueno, y eso aparte de las primas que he comentado, el Opera para las primas era para mí el mejor presidente que he tenido. Tampoco he tenido muchos, bueno, he tenido presidentes después en otros equipos que he estado, sí, pero para las primas era especial. Nosotros jugamos, por ejemplo, el primer partido de liga, te pongo un ejemplo, Betis Español, y él llegaba y nos ofrecía una pedazo de prima por ganar esos 3 puntos que no tenían sentido ninguno, porque... y además la pagaba, ¿eh? Que sí, cumplía, digamos, él ¿no? Cumplía, él venía siempre al hotel a darnos una charla antes del partido, y todos los partidos nos ofrecía prima, sea el partido fuera, el partido que fuera, él ofrecía prima, aparte de cada uno su contrato. Era una forma de motivaros, de incentivar, y de incentivaros también, ¿no? Sí. Para él le parece importante ganar. Hombre, empezar una liga ganando 3 puntos, pues para un presidente también es importante, ¿no? Como orgullo. Pero, o sea, que es verdad que, como has dicho, ¿no, Dani? Que nos quedamos con la parte cómica y demás, pero que Lopera era un tío que estaba muy en sus 5 sentidos y que tenía que manejar el club y lo manejaba como... No, lo manejaba. Allí en la Ciudad Deportiva, por ejemplo, bueno, yo he estado presente, ¿no? O sea, ha roto cualquier cosa y han tenido que llamarlo él para decirle esto se ha roto, hay que arreglarlo. Y él estaba pendiente absolutamente de todo. Era increíble, porque eso, es que tú lo ves y la gente de fuera puede ver que era un presidente peculiar, como tú dices, cómico, pero era un currante del Betis. Y la verdad que, hombre, que sentí muchísimo su pérdida y la verdad que contento de todo lo que logró en el Betis, aunque después saliera de la manera que salió, porque yo como bético en ese momento pues era futbolista, pero como bético he vivido una de las mejores épocas del Betis, junto con la de ahora también, ¿no? Pero lo opera, al Betis lo metió en Champions, se clasificó para una Copa
para una final de Copa del Rey que se perdió contra el Madrid, contra el Barcelona en Madrid, y bueno, ganamos la nuestra. Son momentos inolvidables que bueno, que con Lopera se han vivido. Se ha descendido también, ¿no? Pero es que antiguamente el Betis estaba en primera, en segunda, no era un equipo como ahora. Creo que tiene potencial para no bajar a segunda. ¿Tú crees, Dani, que ahora, a día de hoy, en el fútbol se ha perdido ese tipo de presidentes que había antes? No sé, esos presidentes, como estamos hablando, peculiar, pero que también bajaba, digamos, al barro con los jugadores y eran ellos los que daban también esas charlas motivadoras. ¿Tú crees que eso se ha perdido? Creo que sí, ¿no? Quizá a lo mejor que se asemeje un poquillo más sea Laporta, ¿no? En el Barcelona, ¿no? Que bueno, que da esa imagen de barcelonista. Sí. Pero lo que era, por ejemplo, Del Nido en el Sevilla, el Opera en el Betis, el Endoiro en el Coruña, son presidentes que yo creo que hoy día no Jesús Gil, ¿no? En el Atlético de Madrid. Claro, que marcaron una época, ¿no? De hecho, tienen hasta una serie hecha dedicada a ellos. Marcaron una época. Creo que el fútbol ha cambiado, ¿no? Parece como más serio, ya no es solo de... que no lo sé porque tampoco soy consciente de todo eso, ¿no? Pero tampoco es de una persona exclusivamente, sino es de empresas, los clubes, y bueno, la verdad que es complicado. A mí me gustaba, la verdad, porque había polémica. Sí, había lío, ¿eh? Sí, era diferente, ¿no? Ahora ese pique, ¿no? Un poco más serio. Ahora un poco más serio todo, sí.